Señor es bueno con nosotros, toma el control de todas las situaciones, nos ha librado del mal, dice su palabra que caerán a un lado 1000, del otro 10,000, pero a nosotros no llegarán, y Él es siempre fiel. Él está con nosotros y nos libra de todo mal, y aunque no nos veamos, sabemos que el Señor nos une en ese espíritu de amor, en esa fe. Así que te invito a gozarte con nosotros, alábale con libertad y decláralo así. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabanzas. Mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón.
manos, ejércitos derribaré. Mi maestra en mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de José. Es la roca mía, es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza.
Buenos días. Me da mucho gusto saludarle otra vez en esta mañana de domingo, domingo especial, domingo de adoración, de glorificar el nombre de nuestro Señor. Por eso los saludo en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que de verdad usted se encuentre bien en esta reunión familiar y que pueda disfrutar de la gracia, del amor, de la misericordia de nuestro Dios. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas, una nueva serie de estudios, creo que muy necesarios, creo que hacen falta en nuestra vida, creo que es importante que lo tomemos muy en cuenta. Vamos a estudiar, vamos a analizar, a meditar en la carta que el apóstol Santiago escribe. Conoce Santiago, la carta de Santiago, me imagino, es una carta igual, no muy extensa, pero llena de cosas tan necesarias para nuestra vida. El apóstol Santiago escribe algunas cosas que pienso que también en estos días son muy necesarias. Después de saludar a su audiencia, el apóstol Santiago les instruye sobre asuntos por los que tienen que pasar las personas, las pruebas, asuntos que no podemos evitar en nuestra existencia aquí en la tierra, las pruebas. Y él habla de la naturaleza de la verdadera fe. La verdadera fe, ¿cuál es su naturaleza? ¿Cómo se compone? ¿De qué está hecho la verdadera fe? Y luego también toma un tiempo para hablar acerca de la lengua indomable, y hace algunas comparaciones con otros tipos de cosas para manifestar o mostrar la dimensión que puede tener la lengua en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestra vida diaria. Después de eso, entonces, el apóstol Santiago va y nos habla también el tema de la sabiduría que desciende de lo alto, la sabiduría que proviene de Dios. Habla también del orgullo, habla también de la humildad y advierte acerca de las riquezas, su acumulación, pero también habla de la paciencia perseverante. Esto es lo que dice Santiago. De esto está desarrollando su escrito, su carta. Investigando un poco, leyendo algunos materiales para poderle dar a usted esta enseñanza, esta palabra, pues me topé con diferentes autores que comentan de formas muy prácticas lo que el apóstol Santiago escribe, cómo pudiéramos tomarlo para nuestros días hoy actuales, cómo pudiéramos vivirlos en lo cotidiano, en el momento que vivimos, que pasamos, cómo pudiéramos aplicar esta parte de la Biblia. Y hay un material bastante interesante que escribe Rick Warren acerca de Santiago y que me parece muy bueno tomarlo como parte de nuestra meditación y como base de la misma. Charles Stanley dice que el libro de Santiago o la epístola de Santiago enseña que la fe sin obras no puede llamarse fe. No puede llamarse fe a aquella fe que no tiene obras. La fe debe funcionar, dice, debe producir y debe hacerse notable, visible. La fe verdadera emana de lo que el apóstol Santiago está escribiendo, y la fe verbal no es suficiente, o la fe intelectual, mental, tampoco es suficiente. Pero la fe genuina inspira y da poder a la acción de Dios en la vida de las personas. A lo largo de su carta, Santiago integra la verdadera fe y todos los días su práctica, la experiencia práctica, al enfatizar que la verdadera fe debe manifestarse en obras diarias. De lo contrario, dice Charles Stanley,
que si no hay obras, entonces no podría llamarse fe en lo absoluto. No podría llamarse como fe. Santiago es mencionado por el apóstol Pablo entre las columnas que sostienen la iglesia. Es decir, Santiago era un apóstol que tenía este reconocimiento, gozaba del reconocimiento de otros apóstoles y de la iglesia misma en el tiempo que vivió. Por eso lo menciona el apóstol Pablo. Santiago fue un hombre observador, un hombre práctico, un hombre que veía las cosas y las traducía en acciones diarias. Y se dice que el autor de esta carta es Santiago, el hermano de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y él ejerció su ministerio como el pastor, el apóstol, el obispo en Jerusalén, hasta que murió cerca del año 62 después de Cristo. En esta carta, Santiago, el apóstol, nos presenta un profundo deseo porque vivamos un cristianismo que sea el reflejo de una fe verdadera. Que no podemos presumir ser cristianos si no tenemos unas muestras de ello, evidencias de ello. ¿Cómo pudiéramos llamarnos cristianos o decir que tenemos fe si no hay evidencias de esa fe en nuestro diario vivir? Por eso se dice que este pequeño escrito, el libro de Santiago o la carta de Santiago, es un libro o el más práctico de todos los libros de la Biblia, el más práctico. Por eso se dice que el apóstol Pablo se enfoca en la gracia, mientras que Santiago se enfoca en las obras que tiene esa gracia, esa fe en nosotros. Entre las primeras cosas que aborda el apóstol Santiago como efectos de la carencia de una fe verdadera es el problema de la inmadurez. Dice el apóstol Santiago que el asunto de la inmadurez es un problema de fe. Es un problema de una fe deficiente que no muestra sus frutos, sus obras. Y creo yo, sin lugar a dudas, indudablemente, la causa número uno de los problemas que tenemos en la actualidad en nuestro mundo es por el asunto de la inmadurez. No sé, a lo mejor usted como matrimonio en su familia ha visto que es recurrente el problema en parejas por asuntos de inmadurez. Porque alguien actúa, responde de manera inmadura en la relación de matrimonio y entonces se ve reflejado en un problema. Porque alguno no solamente actúa con inmadurez, sino también no recibe o no percibe o no busca esa necesidad que tiene sobre su inmadurez para mejorar su vida, su carácter e ir creciendo hacia la madurez. El problema número uno en el matrimonio son por causa de personas que no están creciendo, por causa de personas que no crecen. Actúan de manera inmadura y siempre estamos recibiendo las quejas, los problemas en los matrimonios por estas conductas de inmadurez. En algunos casos tomamos decisiones inmaduras. En algún momento usted ha tomado decisiones inmaduras, actuando de formas inmaduras. Y nosotros, cuando nos damos cuenta de esas situaciones, entonces tomamos conciencia de que tenemos que crecer, necesitamos crecer, hace falta crecer. Y esto es parte de lo que vamos a ver. Dios quiere que las personas crezcan. Por eso Dios en su palabra nos habla muchas veces de estas cosas. Y quiero, antes de que veamos lo que dice el apóstol Santiago, quiero que veamos un versículo en la Biblia que se encuentra en Hebreos capítulo 6, verso número 1. La Biblia nos dice lo siguiente, quiero leérselo. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo,
avancemos hacia la madurez. Dejo la lectura ahí. ¿Escuchó lo que dice la Biblia? Avancemos hacia la madurez. El deseo de Dios es que usted vaya creciendo, vaya madurando. Eso es lo que Dios quiere que suceda en nosotros. Es por eso que tenemos como propósito, como cristianos, como iglesia, proveerle a las personas algo, lo que necesitan para verlos crecer espiritualmente, verlos crecer como personas, verlos crecer como seres, no solamente en la parte espiritual, también la parte emocional, mentalmente, en todas las maneras, de tal modo que tengan un equilibrio en el desarrollo de sus personas. Eso es lo que buscamos. Entonces, tal vez usted se esté preguntando como yo, ¿qué es la madurez? ¿Cómo sé si estoy actuando de forma madura o no? ¿Cómo puedo saber si estoy llegando, si estoy avanzando hacia la madurez? Para responder esta pregunta, lo primero que vamos a hacer es preguntarnos, decir, ¿qué significa? ¿Qué es inmadurez? ¿Qué es inmadurez? O lo que no es madurez, mejor dicho. Lo que no es madurez. La madurez no es un asunto de edad. No es un asunto que las personas, porque están avanzando en su edad, entonces pensemos que sean personas maduras. No tiene que ver en absoluto nada del tiempo, por el tiempo, de cuánto tiempo hemos vivido aquí en la tierra. Absolutamente en nada. Ni tiene que ver en cuánto tiempo he estado en la iglesia o que soy un cristiano. No tiene que ver con tiempos. Puede ser un cristiano de 50 años de haber creído y actuar de maneras inmaduras y que aún no ha madurado. Probablemente vea a alguien que se vea de cierta edad, pero que no está creciendo. Y tal vez suene un poquito algo así como sorprendente, algo así como no muy lógico, pero ¿ha visto a esas personas, o mejor dicho, niños de 60, de 40, de 50 años? Pareciera que es una broma, pero la verdad es que hay personas que tienen 40, 50 años y, ¿sabe?, actúan como niños. Se comportan como niños. Eso es un asunto de inmadurez. Eso es muy raro, pero eso es lo que vemos en algunas personas. La verdad es que la madurez es un asunto que debe de ser notorio en la vida de las personas, no tanto por cuánto de edad tengan, eso no importa mucho. También déjeme decirle que la madurez no es un asunto de apariencia. Algunas personas tienen una apariencia de ser personas maduras, de ser hombres o mujeres maduras. Y algunas personas tratan de dar esa apariencia de ser maduros. O en algunos casos usted dice, ese hermano se ve muy espiritual, tiene una apariencia de espiritualidad que la gran mayoría de nosotros, pero eso puede ser solamente apariencia. Buscar que alguien me vea como digno de ejemplo por la apariencia que yo traigo. Se ven muy consagrados, pero ¿cómo actúan? ¿Cómo actúan? El hecho es que podemos parecer espirituales y no ser espirituales en lo absoluto. No tiene nada que ver la madurez con la apariencia. No es un asunto de apariencia. También déjeme decirle, la madurez no tiene que ver con nada de lo que yo pueda conseguir o lograr. Puedo yo lograr mucho y ser una persona inmadura. Puedo yo hacer mucho, conseguir mucho y no ser maduro en lo absoluto. Puedo yo hacer un montón de dinero y tener muchos bienes si quiero y aún ser una persona inmadura.
porque no es cuestión de lograr las cosas para decir es alguien maduro. Ser maduro, la madurez no tiene nada que ver con estos asuntos. Y déjenme decirle uno más. La madurez no tiene nada que ver con los logros académicos que las personas tienen. En los números de títulos, tengo el título de esto, tomé el curso de aquello, tengo el diplomado sobre esto y estoy haciendo una carrera, una maestría sobre esto. En absoluto. La madurez no es la cantidad de educación que usted pueda tener. No, puede tener un montón de títulos y ser y actuar de forma inmadura todavía. Usted se gradúa de la secundaria y piensa que ya sabe mucho, ya sabe todo. Y avanza al siguiente nivel y de igual manera, ¿verdad? Termina ese nivel y sigue y sigue. Puede tener inclusive, y lo digo con todo respeto, puede tener inclusive el título de doctor en alguna rama, en alguna especialidad, pero todavía actuar con inmadurez. Porque la inmadurez, o la madurez mejor dicho, no tiene nada que ver con la preparación. El reconocimiento que las personas dan de mí es lo que ven de mí. Valoran lo que ven de mí, pero lo que Dios valora de mí no es lo que la gente ve de mí, sino Dios valora mi actitud, mi carácter, la manera de cómo yo actúo diariamente, cómo respondo a las cuestiones que yo estoy viviendo. Dios dice que la actitud que yo asuma ante ciertas circunstancias, ante ciertas cosas, ante las situaciones que yo estoy pasando o viviendo, determinan qué tipo de persona madura soy. Dios quiere que usted crezca, Dios quiere que yo crezca, Dios quiere que nosotros crezcamos en el camino de la madurez. Entonces, otra de las preguntas que tal vez usted se vaya a hacer es, ¿cómo puedo medir si yo estoy avanzando en mi madurez espiritual? Algunas veces las personas miren su crecimiento, miren sus logros y sus éxitos comparándose con los demás. Eso no funciona en la madurez. Sí, no piense que comparándome de cómo actúa fulano, entonces me siento yo bien porque soy más maduro que él, ¿no? La única fuente de comparación que usted puede tener es la palabra, la Biblia. Si usted está actuando conforme a la palabra nos dice que debemos de actuar, entonces es muy probable que usted esté creciendo y esté avanzando a la madurez. En el libro de Santiago tenemos la verdad como un manual, como que Santiago escribió el manual acerca de la madurez, cómo las personas pueden llegar a la madurez. Es más, la palabra original que se usa para describir la madurez, traducido más exactamente, diría madurez como completo, maduro como perfecto. Y Santiago, el apóstol, usa estas palabras, maduro, completo, perfecto, en más de 5 ocasiones en su escrito. Santiago es un hombre, un apóstol, como le decía en principio, que es muy práctico. Es el manual de mi fe que veo en Santiago para ser práctico, para vivir prácticamente. Entonces Santiago nos da las características de cómo las personas pueden ser maduras. Y por lo menos hay 5 características. Yo no sé si tenga el tiempo en esta mañana para abordar estos 5 asuntos, pero son muy interesantes y me gustaría que usted, ahí donde está, como siempre le hemos dicho, en la iglesia, debe venir a la iglesia como a la escuela, con su Biblia, con su cuaderno de notas, con su marcador, su lapicero, y entonces usted tomar las notas, porque le va a servir, le va a hacer falta. Y yo le invito a que en esta mañana también lo haga. Y vamos viendo la primera de las cosas que el apóstol Santiago dice acerca de la persona madura. La primera cosa, una persona madura es aquella que actúa de manera positiva cuando está bajo presión. ¿Escuchó eso?
Una persona madura actúa de manera correcta, positiva, cuando hay presión, cuando hay un ambiente tenso, un ambiente duro, difícil. Y por eso quiero que vea lo que dice Santiago 1, el verso 2 y el verso 2 al 4. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Esta es la primera característica que Santiago nos dice. La primera característica es cómo actúa la persona cuando hay un problema, cuando hay una presión, cuando hay una situación difícil. Ser cristiano es tener una vida. Y Jesús dijo: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ser cristiano no supone que no tengamos problemas, no supone que no tengamos pruebas. De hecho, ser cristiano y tener vida en Jesús significa que habrán problemas. Significa que tendremos problemas. Y parte de nuestra vida es cómo resolvemos los problemas, cómo enfrentamos las situaciones, con qué carácter, con qué actitud, de qué maneras estoy enfrentando las situaciones. ¿Cuál es su actitud o su reacción natural cuando las cosas no están saliendo bien? ¿Cuál es su reacción? ¿Es irritable? ¿Se vuelve una persona negativa? ¿Cuál es su actitud? ¿O usted ve la situación y actúa con tranquilidad y actúa así de manera positiva y está usted viendo algo diferente a lo que las demás personas están viendo? Básicamente, cuando empezamos a enfrentar los problemas, sale el verdadero carácter. Cuando enfrentamos la crisis, cuando estamos pasando por momentos difíciles, entonces sale a relucir la verdadera persona que hay en mí. ¿Cómo actúo cuando viene un problema? Cuando hay una situación, entonces yo agradezco y digo: Señor, gracias por lo que está pasando. ¿O comienzo a quejarme? ¿Soy una persona agradecida o soy una persona que se enoja la mayor parte del tiempo? En el verso número 12, Santiago dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Notó esa parte? Dichoso el que resiste, el que aguanta, el que sabe llevar la prueba, el que no se siente víctima de la prueba, el que sabe cómo sobrellevar la situación sin perder la cordura, sin perder la calma, sin perder el afecto, sin perder la visión clara de lo que está pasando, sin perderlo. Es lo que dice la Biblia. Dichoso el que resiste la tentación, el que pasa la tentación. Y esto es genial, de verdad, eso es importante. Yo estoy en medio de la prueba, pero aún no pierdo la calma. Estoy en medio de la prueba y aún mantengo la armonía en mi persona. Yo estoy en medio de la prueba y aún no pierdo mi lucidez y no estoy perdiendo mi alegría, el regocijo. Y entonces todavía soy positivo. Eso es lo que dice la Biblia. Feliz, dichoso el hombre que así enfrenta la prueba. Porque cuando la haya pasado, dice la Biblia, va a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Eso es madurez. Madurez no es que usted lea su Biblia y conozca la Biblia, porque usted puede conocer la Biblia y qué bueno que la conozca, y qué bueno que la lea, y qué bueno que tome en cuenta la palabra de Dios. Pero ¿cómo actúa cuando viene la prueba, el momento difícil? ¿Cuál es su reacción? La segunda cosa que el apóstol Santiago dice: una persona madura es una persona amorosa, sensible a las personas, a las demás personas. Y eso es la muestra de madurez. Una persona madura es amorosa.
Es una persona sensible ante la necesidad y la situación que viven las demás personas. Santiago capítulo 2, verso número 8, dice la Biblia: hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Una persona madura es una persona sensible ante las necesidades de los demás. Una persona madura no ve solo sus propios intereses. Una persona madura no solamente se centra en sí mismo. Una persona madura se fija en las situaciones que otras personas están pasando. Una persona madura no solamente se siente mal en sí mismo y cree que es el único que está pasando los problemas y cree que es el único que está sufriendo situaciones y nada más se dé cuenta en él. Una persona madura ve también las necesidades, las dolencias y está interesado en los demás. ¿Sabe? Nuestros hijos, en la mayoría de los casos, muestran su inmadurez casi siempre, porque están pensando en ellos mismos, se ven a sí mismos, solamente ellos. ¿Sabe qué dice un niño? Quiero esto, cómprame aquello, necesito esto, dame esto. No le importa a nadie más. Dios dice que las personas de fe, Dios dice que las personas maduras aman a los demás, sienten una situación por los demás, buscan cómo ayudar a las demás personas. En Santiago el apóstol es muy claro en lo que dice, y quiero que vea el capítulo 2, versículos 1 al 6, aunque voy a leer una parte nada más, del capítulo 2, versículos 1 al 6. No mostrar favoritismo, no ser una persona que trata de buscar la apariencia distinguida y mirar con desprecio a los que están abajo. Eso dice en esa parte de la Biblia, ahí usted lo puede ver. No hay que mirar a los demás con desprecio, no hay que juzgar a las personas porque sean menos que usted y por la apariencia, viéndolas de forma diferente. Santiago dice que no tenemos que mostrar ese tipo de cosas. Por eso, esta segunda característica de las personas maduras tiene que ver con el amor. Y déjeme preguntarle, ¿cómo tratas a las demás personas? ¿Cómo tratas a las personas que están a tu alrededor? Bien sean alguien de tu familia, bien sea alguien cercano a ti, bien sea alguien que colabora o trabaja contigo. ¿Cómo los tratas? El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, él dice, capítulo 13, verso número 1, si hablo en lenguas humanas y aún angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Eso dice el apóstol Santiago, el apóstol Pablo. Si yo no tengo amor, no valgo nada. Aun si yo hablara lenguas angelicales, sea un políglota y hable muchos idiomas y domine muchas lenguas, si yo no tengo amor, dice Pablo, el apóstol, no valgo nada. Soy como un metal que resuena y hace ruido, escándalo nada más. Es más, Jesús en el capítulo 25 de Mateo, en su verso 34, dice esta parte: entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y la respuesta que dan las personas es: Señor, ¿pero cuándo sucedió esto? ¿Cuándo es que hicimos esto por ti? ¿Cuándo es que estabas enfermo y te sanamos? ¿Cuándo es que estabas hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo es que estabas enfermo y te visitamos? ¿Cuándo es que estabas en la cárcel y te fuimos a ver? Entonces en el verso 40 del capítulo 25 dice: el rey les responderá:
Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron a mí. Jesús está hablando de eso. Es interesante que la única sentencia que vemos en Mateo 25, lo único por que las personas son juzgadas en esta parte de la Biblia es por el trato que le damos a los demás. Cómo tratamos a las demás personas. No es por cuántos versículos hemos aprendido de la Biblia, sino Dios en su palabra me dice cómo estás tratando a los demás. Una muestra de madurez es la sensibilidad de saber tratar a las personas de la forma correcta. Una persona madura es una persona que ama. Una persona madura es una persona que no ve solamente sus propias necesidades o sus propios intereses. Es solamente yo o todo yo o quiero yo. No, una persona madura ve también por las necesidades de los demás. Hablemos de la tercera característica. La tercera característica de una persona madura, y esto es bien interesante, una persona madura sabe cómo dominar su lengua. ¿Escuchó esa parte? Una persona madura sabe cómo dominar su lengua. Quiero leerle Santiago capítulo 3, versículo número 2, y quiero que lo escuche, por favor. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Escuchó lo que dice la Biblia, y esta no es una cuestión de subestimación, de que nadie es perfecto. Pero dice la Biblia, si alguien nunca falla en lo que dice, entonces es una persona perfecta. Si alguien nunca se siente culpable por lo que dice, porque sabe lo que dice, porque está consciente de lo que dice, entonces es una persona perfecta que puede tener dominio, control sobre su propio cuerpo. Cuando usted va al médico y el médico le hace un chequeo, entre las cosas que el médico le dice, abra la boca, ¿no es cierto? Eso le dice el médico, abra la boca, saque la lengua. Le va a hacer un diagnóstico, saque la lengua, le dice. El médico usa la lengua para comprobar cuál es su estado de salud físicamente. Y creo que Dios hace lo mismo. Actúa de la misma manera para ver cuál es nuestra salud espiritual, cuál es nuestra salud como cristianos. ¿Cómo está nuestra lengua? ¿Qué dice nuestra boca? ¿De qué habla? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuáles son esas cosas que expresamos y decimos? Algunas veces me gusta escuchar a mí cosas malas de la gente que no me cae muy bien, ¿no? Me gusta escuchar cosas negativas de las personas que no me caen muy bien. Y nos vemos envueltos en esa dinámica de esas cosas que escuchamos. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama chisme. Chisme. Y entonces voy a replicar, y entonces voy a decir, y entonces voy a repetir, y voy a comentar. El control de uno mismo, dice la Biblia, que es tan importante, el control de la lengua. Nos vemos envueltos en muchos problemas por lo que decimos. ¿O no le parece a usted así? ¿En algún momento usted se ha metido en problemas por lo que dijo? ¿En algunos momentos usted ha quedado a deber por lo que dijo? ¿En algunos momentos usted se ha comprometido porque dijo algo que no pensó? Por lo que hablamos. Santiago dice que el problema de la lengua es un asunto grave. Ese es un asunto grave que por eso mismo lo ilustra. Usa algunos ejemplos. Él dice que la lengua es como un pequeño timón. Pero si le ponen un freno en la boca del caballo, dice la Biblia que con eso lo pueden controlar. Imagínense nada más. Freno en la boca del caballo y con eso lo pueden frenar.
La Biblia dice que la lengua es como un pequeño fuego que enciende todo un bosque. Eso es lo que dice la Biblia. Pero si le pone el freno en la boca del caballo, usted controla el caballo y puede usted llevar el caballo a la dirección que usted quiera. Dice la Biblia que hay un pequeño timón en el barco y usted puede controlar la dirección del barco a donde lo quiera llevar. Su lengua, nuestra lengua, es de un tamaño insignificante, pero sabe cómo controla y cómo incendia y cómo causa grandes problemas. Yo no sé si en algún momento usted lo ha pensado, pero debe de analizarlo. ¿Se da cuenta que algunas cuestiones son controladas en su vida? Hay asuntos que lo controlan a usted, porque lo que usted dice lo controla a usted. Se vuelve quien controla su propia vida. Lo que yo digo puede ser para destruir personas. Puede ser para causar problemas a las personas. Es más, con lo que decimos podemos decidir la vida de las personas. Porque puedo desalentar con lo que estoy diciendo, o tal vez puedo motivar con lo que yo estoy diciendo. Eso es una realidad. En algunos momentos podemos nosotros aprovecharnos de las circunstancias, aprovecharnos de la debilidad, de la fragilidad, de la sensibilidad de las personas, y entonces les decimos un montón de cosas, los devaluamos, y entonces los criticamos, y entonces les decimos que no saben hacer las cosas, y hacemos que las personas crean eso, vivan de esa manera, y hemos causado estragos en su vida entonces por decir esas palabras y los desalentamos totalmente. Por eso dice la Biblia que la lengua es una fuerza poderosa. Es una fuerza de poder para bien o para mal. ¿Algunas veces ha escuchado cómo la gente dice, solo dije lo que yo pensaba? Cuando de repente le decimos, ¿por qué lo dijiste? No debiste haberlo dicho. Y la gente dice, solo dije lo que yo pensaba. En cierto sentido, como que se sienten hasta orgullosos de haber dicho eso. Tengo que decirlo. En cierto sentido, como que se sienten francos, sinceros al decir lo que sienten, por lo que piensan, aunque tal vez no sean cosas que debían haber dicho. Aunque tal vez nunca debieron haberlo dicho. La Biblia dice que eso no es sinceridad. Decir las cosas sin pensarlas, decir las cosas sin ver cómo puede afectar a los demás, la Biblia dice que eso es inmadurez. Muchas personas solo necesitan un poco de palabras de ánimo y usted va a levantar el entusiasmo y va a fortalecerlos. Vea lo que dice la Biblia. Ahora quiero leerle capítulo 4 de Efesios, versículo 29. Capítulo 4 de Efesios, versículo 29. Dice la Biblia, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes les escuchen. Escuche eso que dice la Biblia. Que todo lo que yo digo, mis palabras que yo voy a decir, las palabras que yo voy a pronunciar, dice la Biblia que debe de ser lo necesario para edificar a las personas. Debía de marcar en su Biblia la palabra toda conversación. Miren lo que dice. Cuando usted hable, no hable solo por hablar. No hable solo por justificarse. No hable solamente para tratar de que le crean o de convencer a las personas. La Biblia dice que cuando yo hable, cuando usted hable, debo de hablar para tratar de edificar la vida de las personas. Si no lo edifica, si no le va a ayudar,
entonces no lo voy a decir. Si no lo edifica, entonces no lo voy a decir. Incluso, aun si fuera verdad, pero si no lo edifica, si no lo ayuda, entonces no lo voy a decir. Porque hablar solo por hablar, la Biblia dice que eso es inmadurez. Una persona madura controla lo que dice. Una persona madura no le importa el tiempo, la ocasión o tal vez hasta su prestigio, pero si no tiene que decir lo que está pensando, eso es madurez. No voy a decirlo, aunque tengo ganas de decírselo, porque sé que eso no le va a edificar. Un cristiano maduro sabe cómo controlar su boca, pero un cristiano que habla solamente por hablar y no mide lo que dice, entonces habrá perdido el punto. Santiago 1:26, voy a leerle este verso, Santiago 1:26. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Interesante. Si alguien no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Esto, dicho de otro modo, si yo he memorizado cientos de miles de versículos de la Biblia, si no me he perdido ningún estudio de Biblia que dan en la iglesia, y que si conozco libro por libro la Biblia, y no he dejado de asistir a la iglesia, y no me he perdido ningún servicio de la iglesia, pero si soy un chismoso, si no sé controlar mi lengua, Santiago dice que todo eso que yo hago es inútil. Si yo propago rumores, ¿verdad? Como hoy en estos tiempos muchas personas replican, reenvían rumores, comentarios, eso no es correcto. Eso no está bien. La Biblia dice que eso hace inútil todo lo que yo creo, todo lo que yo escucho, todo lo que yo digo ser como cristiano. La prueba de la madurez es saber controlar mi lengua, saber administrar mi boca, a fin de que no salgan palabras que destruyan la vida de las demás personas, a fin de que no salgan palabras negativas. Yo quiero invitarle, intente en esta semana decir solo cosas bonitas, decir solo cosas positivas, aunque se siente enojado, aunque se sienta así como que no muy contento por lo que está pasando. Intente decir solo cosas positivas. En esta semana intente hablar con amor. En esta semana intente usted tener la actitud correcta, hablar en el momento oportuno, en el lugar adecuado, con la persona correcta. Por eso Santiago es tan práctico. Es una carta que nos muestra cómo hacer las cosas. No importa con quién sea, trate de ser lo más amable posible, trate de ser lo más positivo posible, trate de ser lo más respetuoso posible, trate de ser lo más amigable posible. Tiene tarea para la semana. La cuarta característica de una persona madura siempre trata de estar en paz. Es un pacificador. Una persona madura siempre trata de crear un clima de tranquilidad, de confianza, de amabilidad, de seguridad. Esa es una persona madura. En cambio, una persona inmadura siempre desestabiliza, siempre desequilibra, siempre alborota, siempre crea intriga, siempre está tratando de generar duda en las personas. Pero vea lo que dice el capítulo 4 de Santiago, verso número
1, dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Está hablando de los conflictos, está hablando de los pleitos, está hablando de las contiendas, está hablando de las peleas, de las riñas internas. Y dice Santiago, esto procede de sus propias pasiones bajas, de sus propias pasiones internas. Y luego dice, ustedes quieren algo y no lo consiguen. Ustedes quieren, hasta pueden matar y codiciar, pero no logran tener lo que quieren, porque ustedes están peleando, dice la Biblia. Entonces, tengo que preguntarme, ¿soy un pacificador? ¿Me gusta a mí crear un ambiente de confianza en donde yo estoy? ¿Me gusta a mí ver la tranquilidad alrededor mío? O déjeme preguntarle, ¿o acaso soy una persona conflictiva? ¿Me gusta argumentar? ¿Me gusta contender? O tal vez diga usted, no dejo que hieran mis sentimientos y por eso me pongo a la defensiva fácilmente. ¿Soy un pacificador o soy un alborotador? La marca de una persona madura es que esa persona crea un ambiente de paz, de quietud, de confianza, de certidumbre. Pero la persona inmadura es aquel que está creando conflictos, es aquel que está poniendo en duda lo que los demás dicen, es aquel que está generando incertidumbre. El apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, la primera carta a los Corintios en su capítulo 3 les dice a los hermanos, y se lo dice de esta manera: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, dice, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? De verdad que es impresionante lo que dice el apóstol Pablo. Les dice, ustedes son inmaduros por la forma de cómo están actuando. Ustedes son inmaduros porque hay entre ustedes celos y pleitos. Se están peleando. Eso es una muestra de inmadurez. Y en algunos momentos vemos esas situaciones en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia. La actitud de algunas personas es de generar conflictos, es de generar divisiones, es de generar pleitos internos. Esa es la señal de alguien inmaduro. Es una señal de inmadurez. ¿Por qué hay tantos problemas y conflictos en el mundo? ¿Por qué hay problemas y conflictos en el matrimonio, en nuestros matrimonios? ¿Por qué hay conflictos donde trabaja? ¿Por qué hubo un conflicto entre esa persona que era mi amigo por mucho tiempo y que ahora ya no tengo esa amistad con él? ¿Por qué estoy en pleito contra otro cristiano? ¿Por qué? La Biblia dice en Santiago que hay dos razones para el conflicto. Santiago 4:3. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. La primera causa, piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Esos son los conflictos del egoísmo. Cuando lo que quiero es lo mío. Cuando lo primero que busco es satisfacer mis necesidades primero yo. Eso es garantía de que va a haber problemas, que va a haber conflicto. Porque es cuestión de orgullo. Porque es cuestión de ver mis propios intereses. Esa es la muestra de inmadurez. A lo mejor usted puede analizarlo y tal vez sea también otro ejercicio que pueda hacer. Cuando usted ora, ¿cómo está orando? ¿Son sus oraciones egocéntricas? ¿Son sus oraciones para sí mismo? ¿Usted está orando y está diciendo, bendíceme?
Prospérame, Señor. Protégeme, Señor. Úsame, Señor. Ayúdame, Señor. Como si fuera yo la única persona en este mundo. Así ora. Si esa es su oración, entonces es una muestra de inmadurez. Esa es la oración de los inmaduros, que solamente están pensando en sí mismos. Úsame, Señor. Bendíceme, Señor. Prospérame, Señor. Ayúdame, Señor. El orgullo solo va a llevarnos a pleitos. Todos los conflictos que se ven o que se dan son por causa del egoísmo, del orgullo. Sí, la mayoría de los pleitos en los matrimonios se dan por el orgullo de alguien, de los dos. Hay un conflicto porque alguien es orgulloso. Hay un conflicto porque alguien no admite que se equivocó. Hay un conflicto porque alguien es orgulloso y no quiere decir que tiene la culpa. Dice la Biblia, el orgullo garantiza problemas, conflictos en el trabajo, en la iglesia, en el hogar, en la escuela. Donde haya orgullo y egoísmo, la Biblia dice que habrá problemas, que habrá pleitos. Continúo, aunque hay muchos versículos que decirle. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu hermano? Por eso la Biblia dice que una persona que juzga, que causa conflictos, una persona que se pone como la que califica o la que descalifica, la Biblia dice que eso traerá muchos conflictos. Ya para terminar, le voy a decir, una persona madura es una persona paciente y de oración. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Tiene que marcar en esta parte de su Biblia, tengan paciencia, paciencia. Y la otra frase es, a quienes perseveraron. La Biblia dice que la marca de una persona madura es aquella persona paciente y de oración. Dos palabras claves en esta parte: paciencia. Y si es una palabra importante para Santiago, de verdad que sí lo es, porque lo usa por lo menos 4 veces. Y la otra palabra importante es oración, porque lo usa 7 veces. Así que la marca de una persona madura es paciencia y oración. Porque esas actitudes de paciencia y oración demuestran dependencia de Dios. Capítulo 5, verso número 7. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las temporadas de la lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez está a la puerta. Santiago está diciendo paciencia. Y nos da el ejemplo de los agricultores que esperan con paciencia. Y la verdad es que quien siembra una semilla tiene que esperar con paciencia para que brote, crezca esa semilla, que se vuelva en una planta. No hay cultivos de la noche a la mañana. Al igual que el agricultor, usted y yo tenemos que esperar, saber esperar en Dios, la respuesta de Dios, la respuesta a la oración que hemos hecho. La paciencia es una señal de madurez. La única manera en que yo aprendo paciencia, ¿sabe qué es? Esperando. Es la única forma de aprender paciencia, esperando. La paciencia no lo aprenderé por una fórmula, es esperar.
Nuestros hijos tienen que aprender esas palabras de esperar. Espera. No puedo todavía. No se puede todavía. Algunas veces Dios me está diciendo a mí, todavía no, aún no. Tienes que esperar. Hay que esperar. Porque esperar me desarrolla mi crecimiento. Porque esperar me hace a mí ser más maduro. Por eso es que tenemos que aprender a esperar. Si alguien fue paciente, y lo dice Santiago también, fue Elías. Fue un hombre paciente y un hombre de oración. Esa es la señal de la madurez, la paciencia y la oración. Por eso quiero terminar esta parte preguntándole a usted, cuando está en problemas o cuando está en pruebas, ¿cómo actúa? ¿Cuál es su carácter? Cuando usted está alrededor de los demás, ¿cómo actúa con ellos? ¿Es sensible? ¿Se preocupa por la necesidad de los demás? Cuando usted va a hablar, ¿qué es lo que dice? ¿Sabe controlar su lengua? ¿Sabe controlar su boca? Usted tiene que aprender estas cosas. ¿Usted es un pacificador o un alborotador? ¿Qué es usted? Y la última cosa es, ¿cuánto tiempo usted sabe esperar? ¿Cuánto tiempo sabe esperar? Santiago es un libro, un escrito, una carta de verdad interesante. Y yo le invito a que en las siguientes semanas sigamos hablando de lo que Santiago nos tiene que decir. Y la fe genuina, verdadera, es una fe que tiene obra, que tiene acciones. La fe que no tiene acciones es una fe que no sirve. Es una fe muerta, también lo dice Santiago. Una fe que no tiene frutos, que no tiene acciones, que no da resultados, que no hace obra, no es verdadera fe. Y por eso en este curso del tiempo que vamos a tomarnos leyendo y estudiando Santiago, vamos a desarrollar una fe que produce acciones y produce frutos. Dios le bendiga y que Dios lo guarde. Antes de finalizar, nuevamente agradezco de verdad con todo mi corazón a las personas que domingo a domingo han estado trabajando, procurando, invirtiendo horas de trabajo para que podamos tener esta bendición de sintonizarnos nosotros desde este lado y ustedes desde la otra parte. Pero qué bueno que podemos estar juntos. Yo agradezco el trabajo. Usted conoce a estas personas, sabe quiénes están trabajando y por eso mi reconocimiento y mi agradecimiento a ellos. Dios los bendiga, hermanos. Hay mucho por hacer y que el Señor siga bendiciéndonos para poder hacerlo. Yo le invito a que oremos por nuestras familias, oremos por la situación que estamos pasando, oremos para que pronto esto termine y podamos volver a la normalidad y que podamos glorificar el nombre de nuestro Señor como siempre lo hemos hecho en su santuario, en su casa. Pero vamos a orar, vamos a bendecir la vida de las personas que tenemos cerca de nosotros como familia. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por la bendición que nos has dado durante la semana. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, así como decía el profeta. Gracias porque nos has cuidado. Oramos, Señor, por aquellos que ya nos antecedieron, aquellos, Señor, que ya partieron. Hemos escuchado noticias en estos últimos días de conocidos, de hermanos, de familiares, Señor, que han partido a tu presencia. Oramos por consuelo para las familias, Señor, que han pasado por esta experiencia difícil. Bendice, Señor, a estas personas. Bendice tu iglesia, Señor, tu iglesia que se reúne con fidelidad, buscando, Señor, tu rostro, buscando tu gracia domingo tras domingo y día tras día. Bendito sea tu nombre. Gracias te damos por el trabajo que nuestros hermanos hacen para que podamos tener la transmisión de cada domingo. Te alabamos, Señor.
Bendice las familias ahí donde están reunidos, cada familia, Señor, cada integrante. Oramos, Señor, por ellos. Oramos también por los hermanos que empiezan a sentir el problema de la falta de empleo o de la reducción de salarios. Oramos, Señor, por ellos y bendecimos sus vidas también. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Bendito sea tu nombre por siempre, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, reciban la bendición de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que la comunión y consolación de su Santo y Divino Espíritu sea sobre cada uno de ustedes desde ahora y por siempre. Amén.